Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Son las 10 y estamos en su canal 10, como ya es costumbre, con un programa más de Fuego Cruzado. El que usted sabe, no tiene tapabocas. Mi nombre es Lilia Arellano. Lo acompaño, por favor, a que veamos esto que hemos preparado para usted en un programa que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con el patrimonio, que tiene que ver con ese techo que queremos dejar asegurado para nuestros hijos. Adelante, por favor. Invasiones. La migración en la conformación de la identidad del Caribe mexicano es un tema esencial para entender el vertiginoso crecimiento de esta región, que se caracteriza por su dinamismo económico, en contraposición al inmovilismo productivo que caracteriza casi todo el país. Cancún, por ejemplo, tuvo en sus primeros años un crecimiento poblacional de 26% anual, lo que habla por sí mismo del desafío que este fenómeno representó para las autoridades de entonces. Playa del Carmen también ha sufrido este fenómeno migratorio, pero este crecimiento se ha dado en medio del caos. Los planificadores no pudieron o no quisieron prever la arribazón de millares de compatriotas atraídos por el espejismo del empleo y de mejores oportunidades de vida. Y en medio del páramo económico, que es la mayor parte del país, los ojos de miles de mexicanos se enfocaron hacia los oasis, primero de Cancún y después de la Riviera Maya. Llegaron atraídos por el imán de los empleos, que sí los hubo en los primeros años, e incluso bien pagados. Los migrantes, en su mayoría empleados de las empresas de construcción y de servicios turísticos, buscaron terrenos para construir sus viviendas ante la falta de apoyo del sector oficial y de la iniciativa privada. Y así se dieron las invasiones. La colonia Colosio de Playa del Carmen fue consecuencia de una gran invasión que tuvo tintes políticos y electorales. Y con ese carácter se han dado las invasiones de terrenos en Cancún. En su mayoría, invasiones inducidas por líderes que han buscado poder y dinero, manipulando la necesidad de los migrantes. Hubo un tiempo, no tan lejos, en que se traía de otras partes del país a los nuevos colonos de Cancún y de Playa del Carmen. Muchos dirigentes de colonos se hicieron de grandes fortunas con el negocio que son las invasiones. Y es así como se desfiguró el rostro de Cancún y de alguna manera el de Playa del Carmen. Invasión y regularización. Miles de personas invadían una zona y luego el gobierno las tenía que regularizar, aunque no tuvieran ni servicios básicos y menos infraestructura urbana. Así se fue configurando un cinturón de marginación, de miseria urbana, que ha sido caldo de cultivo para la demagogia sin fin. Allí está, por ejemplo, la Franja Ejidal de Cancún. Allí están los que han hecho y hacen un negocio de la necesidad de vivienda de mucha gente. Allí están, allí siguen las colonias sin regularizar. Y allí están los ejidatarios de Bonfil, de Isla Mujeres y de Playa del Carmen, que se convirtieron en los grandes fraccionadores. ¿Hay respuestas para solucionar el grave problema de las invasiones? No se sabe. Pero aquí, en este Fuego Cruzado, se abordará este tema candente. Aquí surgirá un fuego cruzado que usted puede avivar con su opinión y sus comentarios, porque como siempre, usted es el que está en medio. Presentarle a nuestros panelistas de esta noche. Jorge Morales Calzada, él es subdirector del IPAE, del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Gracias, buenas noches y buenas noches a todos. Está también con nosotros el señor Agapito Magaña, él es delegado del Registro Público de la Propiedad. Gracias, ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Está el señor Javier Briceño Ramos, delegado del ejido Alfredo B. Bonfil. Muy buenas noches. Gracias, Lilia. Enrique Alcocer, coordinador de delegaciones del Infovir, es decir, del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Bien, buenas noches. Arturo Montero, exdelegado de la Reforma Agraria. ¿Cómo le va? Delegado en la zona norte. En la Reforma Agraria. Sí, Pero no importa, está usted pendiente claro, allá, ¿no? Totalmente. Además es una secretaría que piensan desaparecer y ya hablaremos también de ese tema. Claro. Señor Francisco Mendoza Reina, delegado de Puerto Morelos. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Lilia, gracias. Ya ustedes se habrán dado cuenta, señores, de cuál es el tema central. Invasores, tierras,
que de ser otorgadas para el cultivo, terminaron por convertirse en fraccionamientos algunos muy irregulares, que pues como ya lo escuchó usted, el gobierno después ha tenido que batallar para regularizarlos, para dotarlos de servicios, y obviamente todo esto genera una serie de inconformidades. Primero, porque el propio gobierno se permite que sucedan estas ventas, y después a pagar los platos rotos. Los teléfonos en el estudio, 843-6500, nos hace usted el favor de pedir las extensiones 116 y 122. Y para mensajes tenemos habilitados dos teléfonos, el 998-152-2205 y el 998-152-2278. Díganos, don Javier, ¿qué hay de ese paso del ejido que debe producir naranjas, zanahorias, limas, limones, peras? ¿Cómo no? Te esperas y luego ya después... Te desesperas. Te desesperas. Muchas gracias, Lila. Cómo no. Buenas noches a todos. Por principio, yo creo que me gustaría, primero que nada, que enfoquemos los orígenes de lo que es el ejido Alfredo Bonfil. Siempre se ha dicho que se le dieron tierras para cultivar. No está tan equivocada la No, no está equivocada. Yo me comí la primera sandía, señor. Sí, señorita. Sí, señora, perdón. Yo me comí la primerititita. Si me permite, claro que cultivamos sandías y muchas cosas también ahí. Desafortunadamente, cuando trajeron a las primeras personas del norte, que entre ellos venían mis padres. De Durango. De Durango y parte de Coahuila, se les trajo para cultivar tierras, efectivamente. A tierras que desconocían totalmente, desde el clima a todo en general. Se los trajeron... Oiga, cuando se van a Estados Unidos, desconocen hasta el idioma, ¿viera usted? Así es. Aquí por lo menos las tortillas son las mismas. Así es. Sí, pero no hay que ser tan duro también. O sea, vamos a poner las cosas, las cartas sobre la mesa. No, realista nada más, realista. Ándele pues. Trajeron a unas gentes a un panorama totalmente desconocidos para ellos. Les dieron machete y hacha para desmontar y hacer sus casas, nada más. Llegaron a una tierra que desconocían. Les dijeron que iban a cultivar tierras. Ellos venían de un área donde la tierra era mecanizada, tierra que se cultivaba con maquinaria, donde sembraban. Aquí híjole, don Javier, ¿usted cree de veras que tengo 15 años o que nací ayer? No, yo tampoco. Mire, yo tengo conozco 15, su tierra y la conozco desde que antes que un líder de taxistas fuera el gobernador, y cuando Durango era pueblo viejo comparado con Zacatecas, cuando por Durango pasaba una carreterita muy triste y francamente tenían un campo muy árido. Recordará usted que se creó ahí un Hollywood, que lo hizo el gobernador para atraer todas las películas que se hacían en Estados Unidos de viejo oeste, porque ahí los terrenos eran lo suficientemente áridos como para tener paisajes naturales para esas filmaciones. No te quito la razón, perdón, nada más que me estoy refiriendo al área donde nosotros venimos. Es un área semidesértica donde la tierra es mecanizada. Sí, habrá áreas definitivamente muy áridas y no aptas para el cultivo como debe de ser, pero de la parte del área donde nosotros venimos, esa es tierra mecanizada. Estaban bastante fregadones, ¿eh? No, bastante, definitivamente, eso no te quito la razón, por eso es que estamos aquí, porque buscaban los nuevos panoramas más, mejores panoramas. Nada más para hacer un pequeño recordatorio, cuando llegó la gente, trabajó para lo que venía. Bonfil fue creado como un centro de población de respaldo para alimentar a lo que es la zona hotelera de Cancún y el Cancún mismo. Y creo que se cumplió con el cometido. Si no mal recuerdo, y mis compañeros no me dejarán mentir, se crearon empresas de avicultura, ovicultura, se creó un aserradero, una empresa de materiales para construcción, la horticultura se fomentó, crecimos. Se fomentó el trabajo. Desafortunadamente, en aquella época, cuando el huracán Gilberto, pues acabó con todo. Y no hubo quien le pusiera un peso, no hubo capital fresco para volver a reactivar. Y te estoy hablando en aquel entonces que por las tierras de Bonfil no daban un solo peso. Nadie las quería, nadie las apreciaba. En los 90 se empezaron a comercializar bien que mal. Y empezaron a tomar precio, empezaron a tomar cierta bonanza en aquel entonces. La misma carencia de áreas que no disponían en aquel entonces el invicto, la gente se recargó a los asentamientos irregulares, los asentamientos ejidales. Tenían las facilidades, terrenos más baratos, con mayores facilidades, aún con todas las carencias de servicios que padecen hasta este momento. Pero yo nomás te hago una pregunta. Toda esta gente que está en los asentamientos irregulares, ¿dónde estarían si no existieran las áreas ejidales donde se encuentran estas gentes, aún con toda la irregularidad que se encuentran ahorita? ¿Dónde estarían estas personas? ¿Dónde están las áreas urbanas de crecimiento del municipio? Están en las áreas ejidales, no hay más.
Es cierto, se han cometido errores. No se ha dado un seguimiento, un mecanismo de regulación, de municipalización, no se ha dado ese seguimiento que debe de ser. Mas, sin embargo, no hay que negar que ha sido un desahogo para la presión que tiene un municipio, perdón, los municipios, y la gente está ahí, bien que mal. Tienen dónde estar, con todos sus defectos, con todos sus defectos. Es cierto, hay muchos problemas, pero tú bien lo decías antes de que entráramos aquí, las mismas autoridades lo han permitido. ¿Es así, Francisco Reina? Bueno, Porque ustedes van para allá que vuelan, ¿eh? Ya van a tener su zona hotelera. Ya la tenemos. Ya te vi que me sentaron allá en la orilla, cuando tenías que estar por lo menos a un lado, me supongo yo, del presidente municipal en lugar de su esposa o del secretario del ayuntamiento para levantar tu dedito y decir, sí, abran el camino y así que hacer nuestra zona hotelera. Allá te vi relegado. ¿Por qué no protestas por eso? ¿Qué pasó en Puerto Morelos? ¿Qué está pasando? ¿Quién está ganando con todo eso? Puerto Morelos es una realidad. De 8 años a hoy tenemos 9,000 cuartos, con un rezago tremendo en infraestructura. Es un puerto con historia de 109 años. Hace unos días fuimos a acompañar al señor gobernador al abrir la ruta de León a Vicario y Puerto Morelos, que es una ruta que en 1906 el gobierno federal da una concesión al Banco de Londres y México y explotan el chicle, la madera de tinte. Todo lo que ya no hay. Todo lo que no hay, pero sí hay selva muy bonita. Puerto Morelos se caracteriza por diversificar su propia naturaleza y hay un sentimiento grande en la población, definitivamente. Hay una comunidad científica que a través de argumentos sólidos y técnicos rebatimos muchos programas del gobierno. Eso también es real. Yo creo que por eso no se ha tocado demasiado a la naturaleza en el lugar. Nosotros a 5 minutos de la playa, tenemos playa, en áreas de 100 metros de playa, tenemos un arrecife a 5 minutos, a 10 minutos tenemos 57 cenotes, selva alta, tenemos un jardín botánico el más grande del país, con áreas arqueológicas, tenemos un pequeño zoológico. Yo creo que Morelos conserva la belleza que hoy en día no tiene ni Playa del Carmen ni Cancún, y por la cual hay una defensa bastante fuerte, que no es posible que cualquier gente, pero poderoso caballero en esta época, don dinero, hace las cosas que no debemos de permitir para no caer en los errores que han caído los dos polos de desarrollo turísticos. Pero allá tienen planeadas unas unidades habitacionales gigantescas, tenemos y los servicios y el agua y todo lo que esto va a generar, y ese camino que va a terminar por secar el manglar y permitirles a los hoteleros ampliar su densidad. ¿Qué? Nos oponemos precisamente hoy en día. Yo tengo 33 años de vivir en Puerto Morelos y nunca había visto el mangle seco hasta el año pasado. Y es una tristeza ver el mangle seco de Puerto Morelos, porque muchos quisieran que siguiera seco para rellenarlo. Esa es una realidad. ¿Por qué están secos? También porque las propias autoridades federales... Francisco, ¿tú escuchaste que el señor de Paraíso de la Bonita dijo, después de echarse un rollo espantoso, que si esto iba a traer desarrollo y trabajo para los de Puerto Morelos y no sé qué, quejarse y decir, ¿por qué aquí el vecino tiene 2,500 cuartos y a mí nomás me dejaron construir 90? Entonces, o no sé cuántos, 60, sí. No recuerdo cuántos dijo. Entonces, lo que queremos es que nos dejen construir a todos miles de cuartos. No puede... ¿Tú lo escuchaste? Sí, y además Y el secretario del ayuntamiento dijo que ahí estaban delegados federales de todos. Y el secretario del ayuntamiento dijo, pues ahorita lo hacemos y después ya pediremos perdón. Pero ahorita se hace. Tú lo escuchaste y estabas en la mera esquinita. Yo te vi porque yo tuve que ir a hacer una reservación para oír cómo estaba todo eso. Me costó un dineral, un platito ahí con un pescado mal hecho, pero bueno. Bueno, te voy a invitar a ya me invitaste. Ahí se come muy sabroso, ya me invitaste. Pescado, Hace muchos años no me volviste a invitar, quién sabe por qué, pero bueno. No, pero tenía rato que no nos veíamos. Eres invitada permanente de Puerto Morelos.
precisamente para enseñarte las riquezas naturales que tenemos. Esas las conozco. Que es la valía de Lo que no de quiero realmente, conocer es a esos ricos naturales que quieren darle en la torre a las riquezas naturales, ¿verdad? Pues hay parte que precisamente hacía una alusión del mangle que está seco. ¿Por qué? Porque las dos bocas tradicionales, una que está en Petempich y la otra está en Punta Brava, hoy están cerradas. Tenemos amigos que tienen maquinaria que nos los ofertan gratuitamente para abrir los canales y poder tener el flujo y reflujo del mar para poder nuevamente alimentar y que esos mangles tan hermosos, porque Puerto Morelos ha tenido estudiosos de pájaros, esa área de migración de pájaros. Yo cuando llegué a Puerto Morelos ya había pájaros, un módulo. no de pollos, mi querido Alcocer. Porque llegan no te pájaros vayas a ir para allá. de cuenta. Hoy. Llegan pájaros de cuenta, ¿cómo no? Llegaban de Estados Unidos, de Canadá, y veíamos pájaros exóticos, que francamente es una pena que en esta temporada ya no lo podamos ver. Puerto Morelos sigue a la vanguardia de la defensa natural. ¿En dónde más, Jorge Morales, tenemos todo este tipo de situaciones en los ejidos, de invasiones incluso? ¿En qué otros? Tulum, obviamente, me imagino, ¿no? Bueno, Playa. En todo el estado, nuestra figura jurídica de tenencia de la tierra viene estando dada por los terrenos nacionales o por las tierras ejidales. Nuestras ciudades están rodeadas, muchas de ellas por los ejidos, entonces por lo tanto el crecimiento natural de cualquier ciudad se da en estos lugares y por ende se presentan estas situaciones de ofertas o de tierra que se ve barata, pero que al final de cuentas carece de los servicios. Y el otro tema que no se toca. Carece de una realidad, de documentos reales, de títulos de propiedad, de La característica de la tierra ejidal está decretada desde su origen de años atrás, esa no tiene ninguna discusión. El tema es cuando lo queremos convertir a tierra urbana. Esto tiene todo un proceso, una normatividad y una legislación dentro de la ley de asentamientos humanos y dentro de la ley agraria, que hace que tengamos que llevar a cabo procesos, en algunos casos tortuosos, en los que cuando digamos arribar a tierra urbana, el crecimiento poblacional, y más en Quintana Roo, que recordemos hace algunos años hablábamos de 2 dígitos en porcentajes de crecimiento poblacional tan solo en Cancún, lo estuvimos hablando hace poco todavía en Playa del Carmen. Entonces, esta situación genera un rezago en todos los tipos de servicios y quiero ahondar un poquito más en el tema porque pareciera ser que solo es poner la tierra y crecer, pero nos olvidamos, o más bien no nos olvidamos, sino nos acordamos cuando ya estamos en el momento con algo que se puso de boga hace algunos años y que lo manejamos con una naturalidad, pero que muchos desconocemos, eso del desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, y le tratamos de dar una figura y dicen pues aquello que genere equilibrio económico con equilibrio social y preserve el medio ambiente, pues es el desarrollo sustentable. Si lo quieren explicar en términos tangibles, no se da. Pero lo que es un hecho es que si me dicen que Cancún, como ahorita estaban comentando, los asentamientos irregulares, y efectivamente hay una tierra que le permite, hay el parámetro más fuerte que ahorita nos está presionando a nivel nacional, que es el problema del agua. Entonces, Cancún no lo está viviendo, pero todavía no con la intensidad que estamos en la zona centro. Playa del Carmen, Quintana Roo, la zona sur-sureste todavía maneja algunos acuíferos que le permiten garantizar su abasto. Pretender garantizar su abasto, pero hay que cuidarlo. O sea, y entonces nuestros crecimientos desmedidos en las ciudades o los asentamientos irregulares nos generan también algunas afectaciones a estas zonas de captación. Pero tenemos, por ejemplo, la Colosio, que ustedes la regularizaron. El gobierno del Estado, sí, a través del Infobir. Sí. Así es. Y bueno, toda esa colonia surge de invasores encabezados por un franco asaltante. Quiero despoblado además el señor me reservo el comentario sobre la persona, no tengo así elementos para decir lo que viene al seguro firmas. que no los tienes. No los qué tengo. Barbaridad. Y como nosotros sí, será que soy muy chismosa. También me reservo esa parte. No es cierto. Pero el hecho es de que ante querer avanzar sobre los asentamientos irregulares o querer regularizarlos, el crecimiento sigue dándose de una manera poco apropiada y sin todos los servicios que requieren. Entonces, alcanzarlos, tratar de que nuestras ciudades sigan soportando sus crecimientos se vuelve cada vez
más complicado. Entonces, ahorita estamos hablando de planeación y estamos hablando, por ejemplo, en el caso Cancún, con los asentamientos irregulares, que ustedes ya tuvieron algún programa al respecto, y en donde vemos de que si tomamos lo que en la ley nos dice para dónde crece la ciudad y cuál es el programa urbano que nos dice hacia dónde va a crecer, hoy están totalmente rebasados y no hay tierra donde buscarle para que pueda garantizarse el asentamiento humano. Ahora bien, todos estos problemas surgen, Isla Mujeres, Cozumel, Playa, ahora ya Lázaro Cárdenas. ¿Por qué no se tienen en José María Morelos? Nadie quiere invadir a José María Morelos, ¿verdad? A Carrillo Puerto, pues creo que ya como gran parte es de Roberto Hernández y otras partes son 4 o 5 nada más. Pues también ya quedó limitada esa situación y si alguien invade, pues sale con la fuerza pública y se acabó. Pero, ¿dónde consideras, fuera de Cancún y Playa del Carmen, que sería el tercer punto que tiene ya focos rojos prendidos? Sin lugar a dudas tenemos el otro crecimiento turístico que es la Costa Maya. O sea, ahí desde su origen, aunque tenemos una gran extensión de tierra, también nos tenemos una gran presión por la gente que ¿Ustedes, el está gobierno llegando. del Estado, tiene tierras ahí? Sí, desde la transferencia que hiciera la reforma agraria del gobierno del Estado, más de 39,000 hectáreas fueron aportadas. Contando para las Costa del Maya. aeropuerto. Contando las del, no, Costa Maya. Hacia, Costa Maya, estamos hablando de más hacia el sur, Majahual, hacia el sur. Xcalac, Porque ya habían dicho que ya no tenían tierra. No sé quién lo dijo, yo digo categóricamente que tenemos en transferencia desde su origen más de 39,000 hectáreas. Solo que hay que hacer la precisión porque la gente pudiera pensar, hay 39,000 hectáreas, pues vamos por ellas. 39,000 hectáreas que son de gran fragilidad ambiental y que solo el 2% máximo de esa tierra, esas 39,000 hectáreas, tienen uso turístico o urbano. Solo el 2%. ¿Cuánto es el 2%? Pues estamos hablando que de 39,000 hectáreas tendríamos, ni siquiera estaríamos alcanzando las 1,000. O sea, estamos hablando de que tan solo el proyecto turístico del PTI Costa Maya estaba fluctuando 760 hectáreas. 580. Estamos hablando que teníamos 580 hectáreas para el PTI Costa Maya y que le hemos incorporado otro polígono similar para Enxahuaxol de otras 600 y lo que queda es lo que tiene Xcalac como poblado, lo que tiene Majahual como poblado y lo que tiene considerados los asentamientos humanos para soportar los crecimientos turísticos en el Ubero y en Enxahuaxol. Entonces, en realidad no es mucha la tierra, más que nada es una gran cantidad, pero sí para uso muy poca. Bueno, finalmente gran parte de todo esto recae en una necesidad, la vivienda, señor Alcocer. Hacerse de una vivienda. Eso es lo que mueve los grandes capitales para construir, ¿no? Llenar esa necesidad y mueve a la gente para irse a los departamentitos estos de 2x2 con sala, recámara, comedor y cuarto de servicio. Órale para todos. ¿Qué nos vas a decir de la vivienda? Pero déjame ir al corte, mientras lo piensas. ¿Está bien? Se vale. Vámonos al corte, enseguida regresamos. Fuego Cruzado, un programa sin tapabocas. ¿Cree usted que las invasiones sean la única forma de adquirir un terreno para vivir? Es la única oportunidad que tenemos de tener un terreno así invadiendo, porque muchas veces no contamos con papelería, no contamos con dinero. Buscamos este terreno así porque ya era mucho lo que pagábamos de renta también y ya no nos alcanzaba ni para los niños de la escuela, pagábamos también la inscripción y todo eso y ya no nos alcanzaba para pagar renta también. Se supone que no. Si tienen dueño, pues no se puede invadir. Si el gobierno se interesara en nosotros, por ejemplo, yo aquí estoy rentando, yo necesito un terreno, pues tuvimos que, ahí está invadida la parte de allá de Valle Verde, pues ahí te agarré un terrenito, a ver qué pasa, ya tiene más de un año ya. Necesitaba este terreno para vivir con mi familia porque lo que yo gano no me alcanza para pagar una renta. Además, ¿para qué quieren tantos terrenos baldíos? Los ejidatarios les dan los terrenos para nada, para tenerlos abandonados, pues que nos aproveche a los pobres.
¿Qué? La realidad que se tiene que entender, Lilia, que la vivienda es un problema natural de todos los nuevos desarrollos turísticos que se dan en el país. No es una situación única de Quintana Roo, lo podemos ver, el crecimiento de Quintana Roo ha sido acelerado entre 95 y 2000, tuvimos un crecimiento de casi 10%, entre 2000 y 2005 ya se tiene un crecimiento de un 6%. A ver, espérame tantito, Enrique. A los dos, ustedes que representan la autoridad gubernamental, les he escuchado hablar del crecimiento acelerado, pero también he escuchado hablar de las nuevas inversiones. He escuchado decir, el año que entra vienen 5,000 cuartos más, 3,000 cuartos más, se van a construir 2,000 más. ¿Por qué no le cambian a su argumento? Porque si con meses antes, ¿no?, con anterioridad, se compran los terrenos, el señor del registro público otorga sus escrituras, se hacen los trámites para las licencias, ¿ustedes no pueden decir que los agarraron desprevenidos? Porque antes hay una etapa en la que ya se debe pensar que si hay 2,000 o 1,000 o 500 o 4,000 cuartos, llegarán empleados para esos y que necesitan dónde vivir. Así es. Y entonces, ¿qué se va a autorizar? ¿Y qué se va a hacer? Entonces eso de decir el crecimiento acelerado, ahí nos agarró a la de sin susto, ahí no estábamos prevenidos, como que ya no se vale. Digo, al principio creo que a todos nos espantó, pero ya una vez razonado, señor Alcocer, Jorge Morales, ya no se vale. Ya hay antecedentes, ya se hacen estudios antes, hasta de orden ambiental, ya saben ustedes quiénes van a venir a trabajar, no pueden decir que no saben. En realidad yo no estoy diciendo que no se sabe, Lilia, lo que estoy explicando es la naturaleza del por qué hay un crecimiento, hay una necesidad y que está a la vista. El hecho de tener una necesidad tampoco te da el derecho a no respetar la ley. El hecho de poder tener la necesidad de vivienda no da derecho a invadir. Consecuentemente, como dices y atinadamente, yo creo que esa es una situación que tiene que ser legislada desde el Congreso. Todos los nuevos inversionistas deben prever también, no solamente, como vulgarmente se dice, que le toque carne al inversionista. Todo lo que se genera, toda esa inversión que asientan, genera utilidades. También deben pensar en lo que es la vivienda, lo que es educación y lo que conlleva a lo que es el desarrollo, por supuesto. Pero esto no es una responsabilidad solamente del gobierno. No, aunque te quiero preguntar, ustedes construyen casas también, ¿verdad? Estamos en esa etapa, sí. Bueno, y en esas casas contemplan las zonas que les llaman de donación para los parques, para las escuelas, para todo eso, porque eso no lo hemos visto, Enrique. Sí, todos los fraccionadores, Lilia, no es una cuestión del Infovir, todos los fraccionadores, es más por ley, por requisito. Ah, bueno, sí, por ley, pero luego resulta, ¿verdad, Francisco, que va el señor Jamuy y les inaugura una ahí en su mero fraccionamiento? Y luego dice el presidente municipal, les estamos entregando mangos, ¿es para los del fraccionamiento o no? Pues yo pienso que es para todo el pueblo, porque bueno, sí. la unidad deportiva está en Puerto Morelos, ¿no? Sí, pero en las tierras de Jamuy. Sí. Bueno, donde está el fraccionamiento de Jamuy, donde es obligación de Jamuy hacerlo. Es correcto también. ¿Ah, verdad? Sí, es un requisito en la ley, Lilia, y yo estoy de acuerdo con lo que mencionas. Se sabe, por supuesto, se debe prever, por supuesto, pero finalmente no se hace. Y la gente que viene también debemos entender que requiere de vivienda, educación y sobre todo lo que está haciendo el Infovir es poder darle cauce a esa necesidad, tratar de darle una respuesta. La verdad no tenemos las tierras. Donde tenemos, fraccionamos. ¿Y qué no les vende aquí el IPAE o no les fía? Más que vender o más que fiar, yo creo que es una situación que se tiene que llegar a un acuerdo entre los niveles de gobierno, pero también con los ejidatarios. En el periodo... ¿Ustedes no le venden al Infovir? Sí, ¿cómo no? ¿Y Palmerines? Claro que sí. ¿Paga bien? Bueno, Lilia, yo primero que nada comentaba con el... Nomás dígame, ¿paga bien, sí o no? Porque si no, los demás no van a poder hablar. No, definitivamente lo que se ha hecho cuando el Infovir ¿pagan bien o no pagan? Elegido ha sido vía expropiación, Lilia. Ha sido vía expropiación, no ha sido una venta directa, sino que haríamos fuera de la ley eso. ¿También? ¿En Puerto Morelos? Ajá. Pues yo no soy ejidatario, Lilia. Pero si sabes, tienes información, eres el delegado. No se ha, todavía no hay
una situación que se dé de invasión, de más casas. Yo creo que la actual administración de Ejidal está en contra de eso. Ellos también son cuidadosos. Nos platicamos porque no están de acuerdo que algunos integrantes del ejido lo hagan, y ellos están viendo para evitar los problemas precisamente de servicios. Así es. Oye, ¿y cómo están las casitas esas tan chiquitas que dicen que son de hacinamiento y que no sé qué? Hay, en un principio, en Cozumel, Lilia, para ser exacto, se tuvo a bien cumplir con disposiciones de diferentes instituciones de vivienda que subsidian la vivienda, como es CONAVI, como es CONOREVI, y te dan determinados parámetros o prototipos. Indiscutiblemente que la gente, hubo quejas, hubo reclamos de los tamaños y se ha ido ya mejorando, se ha tenido a bien tener un predio de 720 por 15 o por 20 dependiendo. ¿Esos cuántos metros son? Son 140, 150 metros de tierra y con una propiedad, con una casa de entre 38 y 44 metros. Esos son los que estamos haciendo actualmente en Tulum, actualmente en Puerto Aventuras, en Playa del Carmen, y aquí en Puerto Morelos también ya tenemos un desarrollo de 152. ¿Y sí hubo quien habitara las casas chiquitas? La realidad que se tuvo que buscar tener mejoras, ya se están habitando, ya vive gente ahí. Obviamente por eso hay algunos reclamos y se están atendiendo. Es indiscutible, ya logramos tener a bien acuerdos con la gente, logramos el tamaño idóneo, porque también hemos sido críticos. No podemos, vemos aquí en Cancún fraccionamientos que tienen 4.9, 5 metros de frente, y yo creo que no es lo correcto. Por lo menos el Infovir ha procurado respetar la ley de fraccionamientos, que le da como mínimo 720, y en eso estamos trabajando, Lilia. O sea, tratando de dotar a la gente con un espacio digno, económico, y la realidad que es, por mucho que tengamos a bien hacer en Quintana Roo y sobre todo en el área norte, nunca va a ser suficiente. O sea, entiendo lo que mencionas de que si van a haber nuevos cuartos, debemos prever, o se debiera prever en la ley, que así como se tienen a bien tener inversiones, también prever por parte de los empresarios la vivienda y algunas otras necesidades que tienen a bien tener la gente de trabajo. Es correcto. ¿Y no pueden hacer tratos con bancos, con hipotecarias, con todo eso, para que de alguna manera se flexibilice la adquisición? ¿Y ustedes puedan construir incluso más? Se está haciendo, se está logrando acuerdos con diferentes OFOLES, sobre todo con AVI, a través de Cedesol se están consiguiendo subsidios. En realidad, decir lo vamos a resolver suena sencillo. En realidad, en la práctica, son requisitos que tenemos que cumplir, y la verdad que aquí... Pero tienen otros fondos, FONAPO, por ejemplo. FONAPO, Cedesol, que nos está apoyando, le da un subsidio de 33,000 hasta 50,000 pesos, con un costo tope de 246,000 pesos de vivienda. Si excede este costo, ya no hay subsidio de ningún tipo. Por eso también no podemos hacer grandes viviendas, porque nos rebasamos la paga y no tendría subsidio, que esa es una de las limitantes que tenemos que jugar entre el costo y el espacio de la vivienda. No es porque nos guste tener casas pequeñas, sino son por los subsidios de orden federal, de orden estatal, que se tienen que respetar los costos. Don Agapito, ¿y cómo le hacen en el registro público de la propiedad cuando luego se les vienen los pleitos porque un terreno tiene 2 y 3 y 4 y 5 propietarios? Bueno, en esto de las invasiones de las colonias irregulares, el registro público es una contradicción, porque debieran nacer los desarrollos en el registro público, registrando los fraccionamientos, generando los lotes. Para que ¿No se hace así? No. ¡Qué barbaridad! O sea, en los asentamientos irregulares, no, lógicamente. Aquí lo que tenemos que aterrizar en esto, en cuanto a los asentamientos irregulares, es definir qué es una invasión y qué es un asentamiento irregular. Un asentamiento irregular es un contrato de buena fe entre particulares o entre los ejidos, y la invasión pues es un acto ilegal. En el caso del registro público pues es muy difícil que se venda 2 o 3 veces, porque para registrar una escritura se requiere de ciertos requisitos. Uno de ellos es la cédula catastral. Y en la cédula catastral pues no pueden estar la misma cédula en 2 escrituras o 3 escrituras, ¿no?
Pero yo creo que... Pero luego hicieron fama ahí en el registro de que hasta se perdían las hojas ahí de los libros. Bueno, sí, sí. Y salía uno Sí, que es otro cierto. malandrín. Pero en este sexenio el gobernador Félix González le invirtió mucha lana para cambiar de sistema. Ahora ya no es el sistema antiguo de los libros, ahora ya es un sistema digitalizado. Se digitalizó todo. Pero los sistemas los manejan los hombres con los mismos dedotes con los que escribían en los libros. Con más candados de seguridad, Lilia. ¿Sí? Ahora sí, con más candados de seguridad. Ahora les puedo asegurar que hay una gran certeza jurídica porque se generó un folio electrónico como la CURP, que la casa de cada uno de nosotros tiene un folio electrónico que es donde están todos los actos jurídicos históricos de esa casa. Que cuando la grabas, cuando la cancelas tu gravamen, cuando pides para una fianza, cuando pides un certificado, ya está todo el historial. Y ahora ya no se puede manipular la información está respaldada, diario se respalda y se concentra en Chetumal. Nosotros tenemos aquí un servidor y otro servidor en Chetumal. Para que yo pueda manipular aquí, tengo que manipular el servidor de Chetumal. Y hay una gran certeza jurídica. Ya está digitalizado todo el sistema, ya tenemos la seguridad de que todo el archivo histórico ya está digitalizado. Ya está generando los folios electrónicos al 100%. ¿Y con todo eso por qué se tardan tanto en salir las escrituras de ahí? No, nosotros tenemos un término promedio, sin ningún, o sea, normal, cualquier ciudadano normal, en la generación de certificados de libertad de gravamen, 7 días, normal. Pero si tú eres un ciudadano que tiene una necesidad de sacar tu certificado, ¿por qué? Porque acaba tu esposa de tener un accidente, o tu esposo. Y la fianza. Y la fianza, tú vas al registro y en una hora tienes tu certificado de libertad de gravamen. Si tú tienes la necesidad social de registrar tu alternativo de dominio por X o Y razón, el alternativo de dominio está registrado en 3 días. Lo que se tarda... ¿Y las escrituras en cuánto? Promedio normal son 30 días en el registro. El problema no es el registro. No quiero hablar mal de mis amigos los notarios. El problema son las notarías. Señor notario mío, tenemos diciendo que eres tú. Tenemos el porque registro. la mía ya tiene 3 meses, ¿eh? Pide la boleta de entrada al notario y checa si ingresó al registro. Pídela. Si no hay, te voy a reclamar. Pero no yo. Digo, yo me puedo esperar. Nosotros te quiero decir que... Total. No la quiero para mi tumba. Te quiero decir que actualmente el registro tiene 10 días hábiles de producción atrasada, que es sustancialmente... Sí, ya es estamos poco. optimizados, ¿no? Es poco. Ya estamos, ya el sistema que se digitalizó y se automatizó, ya es un sistema que ya tiene ¿Tú una aprendiste producción. eso? ¿Perdón? ¿Tú aprendiste? Porque chango viejo no aprende maroma nueva, ¿eh? Sí. ¿Sí? Me gusta. Yo soy un servidor público con emoción social y me gusta. Ah, qué bueno, pero yo todavía Es interesante no le el aprendo registro, bien. porque acuérdate que los favores patrimoniales nunca se olvidan. No, no. Y todos luchamos por ese pedazo de tierra de patrimonio. Vámonos al corte. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Un programa sin tapabocas. ¿Cómo se imagina usted que sea la vida en una colonia irregular? No, pues no es igual que una ciudad, pero sí me siento a gusto acá. Cuando nos van a urbanizar, por lo pronto estamos tranquilos acá. Tenemos un animalito, un marranito por ahí, pues, porque es una ayuda del campesino. Yo de mi parte pues es una ayuda de nosotros porque no tenemos mucho dinero para pagar una renta. Estoy cercando por lo mismo porque ya han venido varias veces a amenazarme de muerte a mí, a mi familia y a los niños que los van a hacer pedacitos. Los maleantes de aquí, un mentado pozol. Sin láminas, sin drenaje, sin luz. Eso es lo que tenemos que vivir aquí. Por ejemplo, cuando nos corretearon los chemos, yo estaba embarazada de mi bebé, así, al menos a mi esposo lo golpearon bastante y a su esposo de ella lo llevaron a la cárcel para tener este terreno.
Don Arturo, platíquenos qué va a pasar con la reforma agraria. Bueno, ¿quién va a controlar los terrenos nacionales? Bueno, Lilia, desde ¿qué va a pasar con toda esa documentación que hay? Constitucional del 92 ya se preveía, incluso se decretó el fin del reparto horario. Ya se veía esta situación. Incluso esa reforma a la ley permite que el ejido disponga, tenga un dominio pleno de su tierra, en un afán de capitalizar. Así es. Que no han tenido la asesoría, a veces la voluntad, ¿verdad? Así es. No ha sucedido. Ahora que vemos, por ejemplo, ha crecido mucho la ciudad, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay una sobreoferta de tierra ejidal, donde quiera ver unos letreros donde dice, no se vende lote, 1,000 pesos, 1,000 pesos, 1,000 pesos. Yo creo que ese crecimiento no está correspondiendo a la estructura ocupacional de Cancún. Yo no creo que se esté. Y nos está normando. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo ahora sí que ciudades perdidas, hacinamientos, en donde la gente no se siente incorporada a la sociedad y tampoco se siente obligada a cumplir las normas de convivencia social de esa sociedad. Eso se incrementa el delito, todo eso, las viviendas. ¿Qué va a pasar con la reforma agraria? Pues ahorita la definición es quién va a absorber todo. Para eso cabe aclarar, yo no soy empleado de reforma agraria. Fui alguna vez... Pero tiene conocimiento de cómo claro que sí. Se maneja todo esto. Ahorita creo que precisamente estaba comentando con Enrique, la indefinición va a frenar muchísimo muchos de los procesos. Procesos de certificación del procede, de expropiaciones, están pendientes. Ese es. Sí, bueno, lo del fin del reparto agrario, en algún momento se consideró incluso de positivo. Sí, porque ya era vuelta y vuelta y 20,000 hectáreas y 50,000 hectáreas y no sé qué, y bueno, era una danza de cifras y de millones y de miles de hectáreas. Pero la regularización, el hecho de que la gente tuviera sus papelitos en la mano, eso no está terminado. Muchas de esas tierras que se entregaron desde antes del 90, desde siempre, carecen de la documentación suficiente, pero además hay terrenos nacionales que son además los más cercanos a las playas. Está todo Baja California, por ejemplo, virgen prácticamente, son terrenos nacionales. ¿Quién los va a manejar? ¿Agricultura, que no puede alimentar el estómago de 110 millones de mexicanos? ¿Desarrollo social, que no tiene nada que ver con esto? ¿Quién? Creo que son de las preguntas que inclusive, ¿qué se va a hacer con el turismo en este estado fundamentalmente turístico? ¿Sí? ¿Cómo que se va a hacer con el turismo? Son las ambigüedades por la desaparición de Sectur. De la administración central, federal. ¿Sí? Como el diseño de las viviendas chiquitas. Claro. Estamos en un trópico húmedo, no podemos tener viviendas chiquititas. Aquí la gente está en una casa, empieza a generarse tensión, sale de la casa ya tensa, a ver con quién se pelea. ¿Sí? Ahora sí que la planificación de la administración central federal. Ahora, don Arturo, ¿usted no cree que el hecho de que muchos de los, o todos, para qué negarlo, los que fueron titulares de la reforma agraria lograron ser los hombres de las grandes tierras en el país y de las grandes fortunas? ¿No tiene mucho que ver con la corrupción todo esto? Bueno, entonces creo que en todos los ámbitos. No es privativo nada más de una secretaría. Creo que es de todos los... Parece que de la administración pública, desafortunadamente se da eso. Sí, por supuesto. Se acumularon grandes fortunas, grandes extensiones de tierra, etcétera, por supuesto. Señores, quisiera pedirles un comentario final, rapidísimo, por favor. Adelante. Muchas gracias, Lilia, por tu invitación. Primero que nada, pues bueno, a todos los que nos están escuchando, los que nos están mirando, yo creo que falta mucha información referente al tema de lo que es los asentamientos irregulares, las invasiones, que muchas veces nos crucifican como ejidatarios, como autoridades, pero también tenemos que ser claros de que muchas veces nuestros posibles candidatos o candidatos mismos han promovido los asentamientos irregulares, las invasiones, con aquel afán de ganar votos, con aquel afán de lograr algo de la manera que sea. También eso no hay que negarlo. No es el ejidatario muchas veces el que plenamente
provoca esto al 100%. Son otros intereses externos también muchas veces. Y la responsabilidad bueno es que les toca una corre de lanita. lleno para el Agapito. elegido. Muchas gracias. Pues yo creo que lo que deberíamos hacer con los asentamientos irregulares, primero, hacer un gran censo, un gran diagnóstico de los asentamientos y las invasiones. Con la misma gente que está en las invasiones y en los asentamientos, parar ese crecimiento desordenado, crear un comité interdisciplinario en todas las áreas de los 3 niveles de gobierno, generar a un líder del proyecto para que se genere una ruta crítica que no sea trienal o seccional, para que pueda parar. Y que tomen en cuenta el registro público de la propiedad en todo esto. Jorge. Lilia, atender el asentamiento irregular es una necesidad y hay que ya tomar las cartas como se ha estado haciendo a través del gobierno de Félix González, tratando de buscarle solución a un tema tan delicado, pero más relevante tendrá que ser que a través de los ayuntamientos de los municipios atendamos un poquito más de cerca la planeación del crecimiento de nuestras ciudades y acotemos hacia dónde las queremos llevar. De esa medida podemos garantizar que podemos tener la tierra para darle a la gente que lo está demandando, y un comentario muy específico con la gente que ahorita estaba platicando en los cortos. El problema es económico. El problema no es de que no tengan en qué, sino que la cantidad de dinero que les está requiriendo vivir en Cancún les impide tener ese espacio dentro de la ciudad, y buscan el espacio más fácil, que es donde no tienen los servicios. Sí, a 1.500 la renta de los terrenos. Exacto. Francisco Mendoza. Puerto Morelos se da el momento de poder organizarlo bien las autoridades estatales, municipales, porque su crecimiento ha sido bastante paulatino, no llega todavía esa gama de gente, de invasión. Yo creo que debemos de planificar bien el lugar por su propia naturaleza. De otra manera, pues contaminaremos todas las áreas de Puerto Morelos. Arturo Moreno. Mientras no se frene la sobreoferta de tierra, el crecimiento va a seguir anárquico y con todo lo que implica. ¿Sí? Enrique Alcocer. En realidad concuerdo con lo que dijo Agapito, es un menester y la verdad que el gobernador ha estado pendiente de poder darle certeza jurídica a esta gente que tiene la necesidad de una vivienda, para buscar que ya no invadan. Segundo, el comité interinstitucional está formado, la Secretaría de Gobierno lo convocó por indicación del Ejecutivo, está conformado por parte del Estado, lo conforma la Secretaría de Gobierno, Infovir, Congreso del Estado, SEDUMA, CAPA, y por parte del Ayuntamiento está el INPLAN, está la Secretaría también del Ayuntamiento, la Dirección de No, pues así entre muchos se diluye la responsabilidad. Más que ¿verdad? la responsabilidad, tenemos que darle una respuesta a la gente entre los que debemos hacerlo, Lilian. Muy bien, acompáñanos por favor a este, pues ya no tan nuevo segmento que tiene las noticias de último momento. 1, 2, 3. Te caché. Un proyecto al revés, o lo que es lo mismo, de cabeza. Es el plan presupuestal que presentó Felipe Calderón. Cuando los expertos en el tema económico recomiendan privilegiar la inversión, él propone aumentar los impuestos que la inhiben. Y cuando sugieren impulsar el crecimiento productivo y la creación de empleos, él planea cerrar secretarías estratégicas como la de turismo y echar a la calle a cientos, tal vez miles, de burócratas, cuando el país reporta la tasa de desempleo más alta en los últimos 30 años y los índices también son los más elevados en la pobreza. Se anticipa entonces que irán acumulándose más pobres, porque la clase media será la que pagará el rescate. Los impuestos frenarán la inversión y se perderán, según estimaciones ya hechas, 650,000 empleos en este año. En la número 2, así con su proyecto de cabeza, Calderón conduce al país en su contra. Ya tiene por lo pronto a 15 secretarías estatales de turismo unificadas en un frente común para impedir la desaparición de la Sectur. Los titulares de esas dependencias de esos gobiernos, eligieron al mandatario Félix González Canto para que represente este movimiento nacional y encabece la cruzada en favor de la permanencia e independencia de la Secretaría de Turismo que, según propuesta de Calderón, sería absorbida por la inoperante Secretaría de Economía. Así como la de Reforma Agraria, pasaría la de Agricultura y la de la Función Pública directito a la oficina de Los Pinos. 3. El nombramiento del vicealmirante Miguel Ángel Ramos Real
como secretario estatal de Seguridad Pública, fortalece al gobierno de Quintana Roo. El hecho de que el gobernador Félix González Canto no haya pedido, como es costumbre en los usos del poder, sugerencias o recomendaciones a la Defensa Nacional para nombrar al sustituto de Salvador Rocha en el cargo, demuestra que por ahora los asuntos de Quintana Roo los resuelven los quintanarroenses. Es cierto que Ramos Real no entregó buenos resultados durante su comisión al frente de Seguridad Pública en Benito Juárez. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta y en consideración los múltiples obstáculos que le puso el vikingo, Francisco Velasco, para quedarse con su puesto antes de que este mismo jefe policíaco fuera arraigado por nexos con la delincuencia organizada. En cambio ahora, Ramos Real no tiene barreras, cuenta con el apoyo de las autoridades locales y esperamos que pueda ejercer eficazmente su mando al frente de la seguridad pública estatal. Y bien, las llamadas, el señor Felipe Sánchez, a los del Ejido Bonfil, ellos llegaron con un título del 2004 y nosotros que tenemos años nos quieren vender a 150 pesos el metro cuadrado. Pedro Vázquez, el señor es tesorero del Ejido. El señor Ramírez Canul nos cobró 5 millones de pesos por unas escrituras en Bonfil, por una protocolización, tengo las actas. ¿Qué tal, También de Bonfil, que no le den pena que vendan 3 o 4 veces las tierras cuando originalmente los ejidos eran para el apoyo agrario. El señor Joel Hernández, al señor del Registro Público, ¿por qué dice que las escrituras tardan 1 mes en salir cuando se tardan 3 meses y si quieres rapidito te tienes que mochar? Ahí le dejo la tarea, El licenciado José Manuel de la Supermanzana 240, Lilia, el metro cuadrado de terreno monte cuesta 600 pesos en Isla Mujeres y si te retrasas en los pagos te cobran interés sobre interés. ¿Quién regula esto? Ay, Antonio Moreno, que los ejidatarios no han hecho nada. Los de Bonfil se agarraron del populismo de Luis Echeverría para parar una industria. Les pusieron granjas, luego ellos les compraron 23 camionetas, todo lo vendieron. Todo a un no sé qué, fueron ellos mismos los ejidatarios. Una parte de Cuna Maya ya lo agarró Infovir y la otra parte, como lo vamos a ver los licenciados, no nos hacen caso, y los servicios del señor Alcocer, quien nunca nos recibe. ¿Qué tal? La señora Blanca Ibarra felicita a Enrique Alcocer por los apoyos que nos ha brindado. Ah, ándale, ese es de tu familia. Ignacio García de Chetumal, el señor Alcocer que está controlando los terrenos en playa de 7 metros 20 es mentira. En el fraccionamiento Palma solo tiene 5.20 metros de frente y no permiten remodelaciones. Bueno, eso era antes, dices, ¿no? Antes de que, ¿qué? Antes de que interviniéramos, por ejemplo, estamos regulando 720. Bueno. Y lo de Cunamaya los invito. Pues yo los invito a que el 15 vayamos a la pelea de box. ¿Qué les parece? Excelente. Compren ustedes su boletito porque los que yo consiga son para nuestros técnicos, son para mis muchachos. Yo les invito a que pasen el 15 de septiembre en Puerto Morelos, un lugar grato, amable. No, que vámonos a la pelea. No, después hay de la pelea. Hay que ver sangre. Hay que ver ahí cómo se dan. Además va a ser en la Plaza de Toros. Sí, claro, cómodo. Ahí estaremos. Va a estar bien, va a estar bien. Muchísimas gracias por el favor de su atención en esta noche. Y yo los espero el día de mañana. Vamos a hablar de las fiestas patrias. Vamos a hablar de las banderitas, de todo lo que se hace el 15 de septiembre. Que, por cierto, ¿ya se ha fijado que en la zona hotelera, tanto en Cancún, como en Playa, como en Tulum, no lo festejan así fuerte? En las zonas hoteleras. ¿Sabe por qué? Oiga, pues hay muchas inversiones españolas. ¿No pensarán como antes que vamos a salir los guarachudos y los vamos a sacar del país? ¿Será eso? Vamos a ver mañana. Seguramente habrá muchas opiniones. De verdad, muchas gracias. Ah, y antes de que se agote, compre luces del siglo. ¿Se va a llevar usted una sorpresa? ¿Ya la vieron? Ay, ¿tampoco leen? Ay, qué barbaridad. Tú sí ya la viste, ¿verdad? Está muy buena, ¿sí o no? Muy buena. Los lunes sale, antes de que se acabe. Llévesela de verdad. Gracias, buenas noches. Gracias, señores. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.